Bueno, entonces invitamos a Daniela Mesa Sánchez de LEAR con su trabajo Meditación Vipassana, Salud y Régimen Biomédico, Itinerarios Terapéuticos en la Construcción Social de la Enfermedad. Bueno, Daniela, anda Tiene por ahí. problemas con el audio, creo. sí, a ver si te Ah, veo, no, Daniela. ya, Yo le he ahora puesto sí. como confi. Ahora sí. Ah, Ahí listo, está. perfecto. Ah, vale. A ver, Daniela, hacemos una oración al Dios tecnológico. Listo. Ahí Ahí está. ven mi diapositiva. No, Sí, sí, no, no te vemos a ti, pero no sé. A ver, yo no la veo, por lo menos. ¿La veis? No, no. Pero se ve mi presentación. Sí, te debo su presentación y tienes activado Eh, el vídeo también. Sí, listo, perfecto. Bueno, mi presentación se titula Meditación Vipassana, Salud y Régimen Biomédico, Itinerarios Terapéuticos en la Construcción Social de la Enfermedad. Bueno, el objetivo de este trabajo es analizar los itinerarios terapéuticos de practicantes de meditación vipassana, entendidos como trayectorias dinámicas y no lineales, donde los sujetos articulan experiencias corporales, búsquedas de bienestar y negociaciones con el régimen biomédico. Bueno, y el interrogante central que guía el trabajo es cómo se construyen y articulan las concepciones y prácticas relativas a la salud, la enfermedad y la atención en los itinerarios terapéuticos de los practicantes de meditación vipassana. Bueno, entendiendo estos itinerarios no solo como los recorridos por distintos sistemas de atención, sino precisamente como todos esos procesos de interpretación, decisión y evaluación que los sujetos realizan frente a su sufrimiento. Bueno, para contextualizarlos un poquito acerca de la meditación vipassana y del trabajo de campo y la metodología, bueno, em, realizamos una etnografía en el centro de Amasucada, ubicado en la ciudad de Bransen, en la provincia de Buenos Aires, con observación participante durante retiros de meditación de 10 días, entrevistas a practicantes de diversos orígenes y también la participación en jornadas de servicio y voluntariado. Bueno, aquí podemos ver algunas imágenes del centro de meditación, la sala de meditación, las habitaciones, el comedor. em, y bueno, para contextualizarles un poquito sobre qué es la meditación vipassana, bueno, se trata de una práctica de origen budista que está inscrita en la tradición Theravada, que es una de las ramas más antiguas del budismo, que en su forma contemporánea ha sido más que nada difundida y occidentalizada por el maestro birmano de origen indio, Satyanarayan Goenka. Él la presentó a Occidente como la práctica budista primigenia, la meditación originalmente enseñada por el mismísimo Buda histórico Siddhartha Gautama. Y digamos que a partir de las sensaciones corporales en medio de la meditación, es decir, en el marco del cuerpo se trata de enseñar los pilares doctrinales budistas, por mencionar los más importantes, que son anicca en Pali, impermanencia, y dukkha, sufrimiento. Digamos que en el budismo se entabla una relación con el sufrimiento, una gestión del sufrimiento. Sabemos que la primera noble verdad que enseñó el Buda es nada más y nada menos que la vida es sufrimiento. Bueno, estos cursos se enseñan en retiros de 10 días de silencio, en los cuales hay segregación de géneros, una disciplina rigurosa, en la que los participantes meditan alrededor de 11 horas al día. Aquí podemos ver someramente un poquito el horario de los cursos en los que se puede ver, bueno, la rigurosidad de los intervalos de meditaciones y bueno, todo lo que se hace en comunidad y en grupo también tiene un factor ahí de cohesión social y también a un poquito como en la sintonía de una institución total que presenta Goffman, en la que debe de estar un diseño tal que pueda generar todo ese cambio en la subjetividad y teniendo en cuenta también un poquito en términos de Foucault, cómo la meditación es aplicada como una tecnología del yo. Bueno, ya sabemos, generar toda esa transformación de la subjetividad. Bueno, algunas reglas del retiro
las pasamos rápidamente. Bueno, la alimentación es vegetariana, hay una desconexión total de los dispositivos electrónicos y otros elementos distractores. En el primer día, cuando tú llegas al curso, lo primero que tienes que hacer es entregar el teléfono celular y estás esos 10 días totalmente inmerso en la práctica. Bueno, y el compromiso del aislamiento y el silencio durante los 10 días, que incluye principalmente evitar pues como cualquier forma de comunicación. Pero bueno, ya para concentrarnos en la pregunta por la enfermedad y la salud, partimos de la premisa ampliamente desarrollada en la sociología y la antropología médica de que la enfermedad no constituye únicamente un hecho biológico, sino una construcción social. En este sentido, el reconocimiento de un estado como enfermedad implica procesos socialmente situados de clasificación, significación, representación y legitimación. Este punto es muy importante porque justamente esa nueva reclasificación y representación y legitimación de la enfermedad en el budismo vipassana, a partir de la redefinición que se hace del sufrimiento, es lo que permite hacer como esa nueva categorización de la enfermedad. Em, en este sentido, bueno, pasando un poquito rápido por este marco teórico que es importante tenerlo en cuenta, bueno, como ha problematizado la antropología médica, desde los análisis pioneros de Arthur Kleinman, las aproximaciones fenomenológicas de Good, las propuestas críticas de Eduardo Menéndez y las lecturas simbólicas de Marc Auger, bueno, hasta las reflexiones sobre el cuerpo, el poder, la medicalización, este tema del embodiment, de la corporización, de los cuerpos somáticos de atención de Thomas Ordaz, y bueno, ni hablar de toda la cuestión del origen de la clínica, de la medicalización, del biopoder, que lo trabaja magistralmente Foucault. La enfermedad no constituye únicamente un fenómeno biológico, sino que es una experiencia atravesada multidimensional, bueno, por dimensiones múltiples, sociales, culturales y políticas. La medicina puede entenderse como una instancia cultural que legitima la condición de enfermo, habilitando al individuo a suspender temporalmente sus roles sociales. Ahí vemos, cierto, como ese pilar de la biomedicina en el que precisamente esa legitimación de qué es enfermedad y qué no es enfermedad también tiene como todo ese interés social y capitalista. Em, bueno, la construcción social de la enfermedad no niega lo biológico, sino que permite ver cómo el sufrimiento es interpretado, vivido y gestionado a través de distintos marcos. Aquí entramos en un tema súper importante para el budismo y es cómo esa interpretación de la enfermedad es visto como una manifestación de un sankara. Un sankara es un término clave del budismo en Pali que suele traducirse como formaciones mentales, condicionamientos o fabricaciones. Son patrones mentales y emocionales condicionados que se van acumulando a partir de nuestras experiencias, reacciones y hábitos. Bueno, este enfoque resulta clave en el caso de la práctica de Vipassana, porque el sufrimiento no se reduce a lo biomédico, sino que tiene un marco interpretativo en el que el malestar, la dolencia, la enfermedad es la manifestación de un sankara, resignificando la enfermedad como parte pues, de un proceso de transformación subjetivo. Entonces vemos cómo en esos itinerarios terapéuticos el primer paso es la identificación del diagnóstico. Para los meditadores vipassanas, ellos ya el diagnóstico está muy claro, se trata de un sankara, son huellas emocionales o reacciones acumuladas. El segundo paso que sería el tratamiento, es decir, ya la terapéutica es justamente el método de la meditación. Aquí voy a explicarles un poquito para entender lo del Sankara, porque es el diagnóstico. Sucede que, ¿y por qué la meditación es el método? Bueno, cuando parece un malestar o una dolencia y se sienta la persona a meditar y esta dolencia aflora a través de las sensaciones corporales y se empieza a aplicar estos pilares budistas de observar con ecuanimidad, entonces esa sensación empieza a desaparecer, a difuminarse, a disolverse. Pero para que eso sucediera, tuvo que haber emergido. Entonces, de últimas, ahí si la enfermedad brota, eso está bueno, eso está positivo, porque es la única manera de que se libere eventualmente. Em, bueno, y aquí, bueno, vemos cuatro instancias. La primera es, bueno, la aparición del malestar, que puede ser físico, dolor, enfermedad o emocional, ansiedad, angustia. No se interpreta solo como enfermedad. Aquí ya vemos una translocación
de la categoría de enfermedad. Ya como les decía al principio, uno de los pilares doctrinales y filosóficos más importantes del budismo es la conciencia del sufrimiento. Em, ¿Pero para qué? Para transformarlo, para entablar una relación diferente con él. Entonces ahí pasamos de ver la molestia o la enfermedad como enfermedad a como sufrimiento y cómo nos relacionamos con él. Es una de sus preguntas fundamentales. La segunda instancia que sería, bueno, la primera interpretación. El padecimiento se resignifica como resultado de sankaras, que es también interpretado como una expresión de un desequilibrio interno. Ahí hay un desplazamiento desde lo biomédico hacia una lectura interna y moral mental. El tercer ítem sería la activación de la práctica. Bueno, ya empezamos con el tratamiento, es decir, el aumento de la meditación diaria, la participación en cursos intensivos de 10 días, la observación de las sensaciones corporales con ecuanimidad. Y bueno, ya después de hacer todo esto, el cuarto sería los ajustes en el estilo de vida. Es muy interesante ver cómo en toda esta cosmogonía vipassana y budista en general, este primer paso en los itinerarios terapéuticos, que es la búsqueda de diagnóstico, ellos ya la tienen muy clara. Ellos, si bien después pueden congeniar con tratamientos biomédicos y bueno, que se haga ahí como un consenso y de hecho no rechazarlos, saben muy bien cuál es la raíz, cuál es el origen de su enfermedad, si bien aunque eventualmente después puedan acudir a la biomedicina, no importa. Digamos que lo más importante es que la raíz, el origen de la enfermedad para ellos es que es un desequilibrio interno, que es un cúmulo de sankaras, de basura mental y que hay algo que trabajar en el interior. 4 minutos, Daniela. Ok, Gracias. entonces los practicantes se enferman y lo primero que interpretan es que sí, que hay algo que gestionar, cuyo tratamiento sería la meditación vipassana. Aquí es interesante ver, por ejemplo, cómo Goenka, el mismo fundador de la meditación vipassana, también comenzó a practicar porque empezó con un itinerario terapéutico. Él tenía unas migrañas súper fuertes y la biomedicina no logró curarlas. De hecho, cuentan que ya se había vuelto adicto a la morfina y que, bueno, no encontraba ninguna solución. Y bueno, y conoció a los maestros birmanos que enseñaban y daban los cursos de meditación de 10 días. Y bueno, fue tan transformador para él que no solo se curó de la migraña, sino que bueno, hubo toda una transformación de toda su subjetividad. Bueno, para ir redondeando entonces, vemos cómo la meditación vipassana interpreta el sufrimiento no únicamente como una afección física o psicológica, sino como la manifestación de estos procesos más profundos vinculados a estos condicionamientos mentales. Vemos también cómo, bueno, en este marco el malestar y la enfermedad son resignificados como expresiones de esos desequilibrios internos. Y así vemos cómo también la práctica meditativa funciona como una técnica de gestión del sufrimiento y ahí se genera como un entrenamiento de la mente que puede articularse con la biomedicina sin ningún problema. De hecho, bueno, también pasando rápidamente por toda esta cuestión de cómo se ha cientificado y aplicado en el mundo secular la meditación vipassana en estudios amplios de las neurociencias y de la biomedicina en general, cómo se ha aplicado también desarticulado de su contorno doctrinal y religioso. Pero bueno, aquí el lenguaje cientificista modifica la raíz de esa enfermedad, ya no es un sankara, sino que bueno, es una cuestión de ondas cerebrales y cómo, bueno, el estar en esa posición de meditación, cómo pueden cambiar todas las funciones y la morfología del cerebro. Eso es un tema aparte que es interesante ver cómo esa versus vipassana y mindfulness secular. Em, bueno, hay un relato que me pareció muy, muy, muy interesante de una practicante en el que, bueno, yo concluyo, bueno, Vipassana entonces es una terapéutica de la mente. Ella dice, no importa que el dolor físico continúe o la enfermedad continúe, la cura ya se hizo efectiva si estás mentalmente ecuánime y si has entendido que es pasajero, pertenece a anicca, impermanencia, y obedece a un desequilibrio interno y a un cúmulo de samkaras, basura mental acumulada y bloqueos que simplemente salen a la superficie en forma de dolencias físicas. La cura es mental y emocional primero más que física.
Em, bueno, es interesante también ver cómo en este marco la incursión de la meditación vipassana en el régimen biomédico también puede leerse como un proceso de negociación dentro de todos esos regímenes de verdad que estructuran la medicina y lo que legitima qué es enfermedad de lo que no y cómo operar frente a ella. En términos de Foucault, por ejemplo, cómo la biomedicina, el biopoder, define que cuenta como conocimiento válido sobre el cuerpo y la enfermedad. Es interesante ver entonces como esas mediaciones entre un conocimiento antiguo, primigenio, religioso, como es la meditación vipassana, versus visto ya como en estos marcos de su traducción a los lenguajes científicos. Bueno, ya para ir terminando, entonces, bueno, a partir de esas comprensiones vemos cómo los propios practicantes reorganizan sus formas de atender el malestar, delineando itinerarios terapéuticos en los que la meditación se vuelve una herramienta privilegiada frente a otros recursos, como la consulta médica o el uso de fármacos. Y vemos cómo el escenario de pluralismo terapéutico actual permite problematizar la pretensión de neutralidad de la biomedicina, ya que ésta no opera únicamente como un sistema técnico orientado al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades, sino como un complejo cultural que produce categorías, jerarquías epistémicas, bueno, y regímenes de verdad que han moldeado históricamente la experiencia del sufrimiento. Entonces, bueno, la biomedicina no es la única dueña de definir cuál es la experiencia del sufrimiento y cómo afrontarlo. Vemos en el ejemplo de Vipassana otra manera de gestionar el sufrimiento, inclusive de no verlo como algo negativo o algo, sino como la posibilidad que nos pueda llevar a la iluminación, ¿cierto? Todo esto en términos de las narrativas nativas. Bueno, y por último, Vipassana aparece como una práctica que los sujetos adoptan y reinterpretan de manera situada, articulándola con consultas médicas, tratamientos psicológicos y repertorios propios de la cultura terapéutica contemporánea. La técnica presentada como un entrenamiento de la atención a las sensaciones corporales se integra así en itinerarios terapéuticos donde conviven diagnósticos clínicos, nociones como estrés, ansiedad o trauma y lenguajes espirituales que introducen formas particulares de habitar el malestar y propiciar la cura. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, excelente. Salca pregunta una pregunta para Daniela respecto a los itinerarios terapéuticos. ¿En tu estudio has podido identificar patrones compartidos que son más comunes en los procesos de, de, de sanación de las personas que llegan a Vipassana, como por ejemplo estrés laboral, dolores crónicos, ansiedad? ¿De acuerdo? Muy brevemente, por favor. Tienes que activar el sonido. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Em, bueno, sí, me he dado cuenta que hay un recorrido por los practicantes previo a llegar a Vipassana en el que hay cuestiones más de fondo que las enfermedades físicas, cuestiones más existenciales, de duelos profundos, de pérdidas, de rupturas, de no encontrarse, básicamente el sentido de la vida, el preguntarse en momentos cruciales de sus vidas qué seguir, cómo continuar, depresiones clínicas bastante fuertes. Mm, y que bueno, que de últimas en el curso de los 10 días las personas empiezan a hacer un avistamiento un poco a toda esa cuestión interna de la vida entera, porque el estar por 11 horas al día durante 10 días meditando, llegas a un punto en el que las personas empiezan a recordar cosas de su niñez, de sus duelos internos, de sus circunstancias familiares, emocionales y personales que tienen una profundidad, digamos, de curación bastante complejo, bastante fuerte. También es importante aclarar que cuando se ingresa al retiro, hay que llenar un formulario en el que te hacen preguntas muy concretas sobre tu salud mental, porque tampoco una persona, por ejemplo, que tenga, no sé, una esquizofrenia o problemas de psicosis o, o bueno, ya una depresión clínica diagnosticada y medicalizada fuerte, tampoco podría participar del retiro, porque tienes también que tener cierto, digamos, equilibrio mental para poder entender, acatar la práctica, las indicaciones, el solo hecho de convivir
con 40 personas, dormir en habitaciones en las que no hay una puerta con una cerradura, el tener que seguir reglas, el seguir normas, también implica tener cierto equilibrio mental, pero bueno, digamos que el patrón, para responder brevemente a la pregunta, el patrón que he encontrado no es tanto enfermedades físicas. Las enfermedades físicas son una eventual, es un devenir que sí, bueno, la persona va a tener beneficios en el estrés, la ansiedad y bueno, todas estas enfermedades básicamente de la vida moderna y de la vida frenética, citadina y estresante. Sí, no, más allá de eso hay toda una cuestión más fuerte, más de duelos internos, más del sentido de la vida y más existencial.